I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold. Sí, los miércoles hablamos un poquito de derecho al derecho. Hemos heredado esta buena costumbre de, bueno, pues abordar temas que nos tocan siempre muy de cerca o de asuntos de actualidad, algún juicio, alguna sentencia, etcétera. Bueno, hoy seguimos con las herencias. Daniel López Vivas, Abogados, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy regular. Hoy no es buen día para los atléticos. Bueno, tú confía, ya ha dicho el Cholo Simeone que ya veremos qué pasa la semana que viene. No lo veo, sinceramente. Difícil está, pero bueno, quedan 90 minutos, ¿no? Eso sí, pero bueno. Esperemos que lo hagan mejor. Centrémonos en las herencias, que de verdad nos va a ir mejor. La herencia que tenéis en los Atléticos son 3 golazos de Cristiano Ronaldo, ¿no? Encima de Cristiano, de verdad, que no puede ser. Bueno. Pero bueno, como hemos comentado, pues vamos a estar unas semanas hablando de las herencias, ya que, como dijimos la semana pasada, pues desgraciadamente la muerte no nos perdona a ninguno, por lo que a todos antes o después nos vamos a ver afectados y por tanto es interesante conocer algo de derecho de sucesiones. Como ya comentamos la semana pasada, resumiendo un poquito, no hay ninguna ley que nos obligue a hacer testamento, ¿de acuerdo? Pero nosotros en López Vivas Abogados siempre recomendamos hacerlo porque tiene muchas ventajas, siendo la principal que es la única forma de poder dejar los bienes a quien nosotros queramos, que no es poco, obviamente. Después de toda una vida trabajando, lo suyo es que tú puedas elegir a quién dejarle esos bienes. Eso sí, hay que tener en cuenta que aquí en Extremadura existe la legítima, por la que salvo que se den causas de desheredación, que se producen en muy pocos casos, es decir, no es habitual estas causas de desheredación, nuestros herederos legales siempre van a recibir al menos una parte de la herencia, ¿no? Para explicarnos esta cuestión de la legítima y las causas de desheredación, en próximos programas vendrá una voz mucho más autorizada que la mía, como es la de Alberto Sanz de Santa María Vierna, notario de aquí de Cáceres, concretamente de la notaría del edificio Plaza Europa, y que como consecuencia de su profesión, pues realiza testamentos a diario, firma escrituras de aceptación de herencia todos los días, es decir, tiene un conocimiento profundo de este tema. ¿Quién va a saber más de una herencia que un notario? Claro, incluso sí. Mucho más que los abogados saben, he de reconocerlo. Otra de las ventajas que comentábamos el otro día, aparte de poder dejarle los bienes a quien uno quiera, con esta excepción de la legítima, es que si se hace el testamento más habitual, que se llama del uno para el otro y luego para los hijos, la viuda o el viudo quedan mucho más protegidos, por lo que es una cuestión, lógicamente, también a tener en cuenta a la hora de hacer testamento. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuántos tipos de testamento hay? Pues la verdad es que hay muchos y de los más variados. Ya lo iremos explicando en próximos programas, aunque luego en la práctica el 99% de los testamentos que se hacen son testamentos notariales abiertos. Para que lo tengan claro los oyentes, porque como dice siempre Vicente, los abogados somos expertos en liarlo todo. Los juristas nos referimos a la persona que hace testamento como testador, ¿de acuerdo? Sí. Por lo que ahora vamos a utilizar este término para que los oyentes lo conozcan. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos tipos de testamento. Sí, hoy vamos a tratar solamente uno, ¿de acuerdo? No nos da tiempo a más, que es el testamento hológrafo, que ya decía en el último programa que me resultaba curioso cuando lo estudié en la carrera y me lo sigue resultando actualmente porque no deja de ser un modo de testamento un poco peliculero, ¿de acuerdo? La particularidad de esta modalidad de testamento es que se tiene que redactar por el testador escribiendo a quien le deja sus bienes de su puño y letra, siendo un requerimiento imprescindible que venga firmado por esta persona y que se incluya la fecha en la que se firma. Este dato de la fecha es muy importante, porque sea cual sea el tipo de testamento que hagamos, ¿de acuerdo? Eso no importa, solo va a valer el último que se firme. Es decir, una persona puede hacer, si quiere, 100 testamentos en su vida. Para despistar. Y luego hace el último y es el que vale, ¿no? Efectivamente, puedes tener a todos los herederos contentos pensando que van a heredar y luego y de repente último, aparece, uy, mira. Como en las películas, lo cambias, ¿de acuerdo? Y el último que se firme es el que va a tener validez. Reitero que para este testamento hológrafo tiene que ser escrito de puño y letra del testador, por lo que, por ejemplo, que se redacte a ordenador y luego ese señor lo firme, pues no sería válido. Ya hemos dicho que tampoco valen en vídeo, aunque las nuevas tecnologías estén ya... Luego lo matizaremos porque hubo una novedad legal en el año 2015 y en ciertos casos sí que se me alegro. Bueno, pregunta, cuando hemos firmado el testamento, ¿solo firmarlo con fecha ya es válido? En este caso de testamento, no, ¿de acuerdo? Tiene que ser convalidado por un juez, ya que si no sería muy fácil falsificarlo. Sí. Y en herencias de mucho dinero, en las que ya digo que la gente agudiza el ingenio, y más en España, patria de la picaresca, pues nos encontraríamos con 5 testamentos hológrafos en una sola herencia, cada uno con una letra manuscrita distinta. Por eso ya digo que deberá ser presentado en el juzgado de primera instancia del partido judicial donde residirá el difunto, teniendo un plazo de 5 años para hacerlo desde la fecha de difunción de ese señor.
debemos decir que es imprescindible llevar a cabo este trámite, porque si no, ese testamento hológrafo no va a ser más que papel mojado y no va a tener ningún efecto. Es decir, si el juez no lo autoriza, aquí es como si no existiera, ¿de acuerdo? Obviamente, en ese procedimiento de formalización, pues lo que se pretende es que a través de testigos y mediante las pruebas que sean necesarias, pues acreditar que efectivamente esa era la letra del difunto, ¿de acuerdo? Del testador. Porque si bien en un testamento notarial, que serán los que comentemos la semana próxima, el notario da fe de que efectivamente el testador es la persona que ha dictado aquella voluntad, es decir, que ha dicho, pues quiero que esto se le deje a fulanito y esto a menganito, en el testamento hológrafo no existe nada de eso. En consecuencia, solamente en el caso de que el juez dé por probado que esa era la letra del difunto, pues formalizará el testamento y se podrán empezar los trámites de la herencia conforme a lo dispuesto en ese documento. Ya digo que es todo muy peliculero y prácticamente no se suele dar nunca este testamento, pero existe, con lo cual tenemos que contarlo. Pero no es el que más se utiliza, deduzco, y no es el que más recomendáis, ¿no? Desde López Vivas. No, nosotros en López Vivas Abogados no lo recomendamos porque bajo nuestro punto de vista no deja de ser una peculiaridad de la ley y presenta muchos inconvenientes, así como también puede dar muchos problemas en caso de que haya desavenencias entre los herederos, lo cual, como todos sabemos, pues es bastante habitual. Aunque obviamente en el primer momento es muy barato hacerlo, ¿de acuerdo? Solamente necesitamos un bolígrafo y una hoja de papel para poder redactarlo. Lo cierto es que ese procedimiento de formalización judicial que hemos comentado, para que el juez le dé validez, pues puede acabar resultando caro. Sobre todo si hay dudas sobre si la caligrafía que aparece en el testamento es del difunto o el testador, como ya hemos dicho que se le llama también, o es de otra persona. Por lo que, teniendo en cuenta que un testamento notarial abierto, que es el que nos encontramos en el 99% de las veces, cuesta 40 euros, ¿de acuerdo? No merece la pena arriesgarse a hacer un testamento hológrafo. Igualmente, también puede pasar que quien redacte ese testamento hológrafo, ¿de acuerdo? El derecho de sucesión es muy complejo y al no estar asesorado ni por un abogado ni por un notario, es decir, estamos hablando de un señor que coge un papel y un bolígrafo, se sienta en su casa y escribe a quien le quiere dejar sus bienes, pues es probable que establezca determinaciones que legalmente no se pueden llegar a cumplir porque no se adaptan al derecho de sucesiones. Con lo cual nos encontraríamos que ese testamento no puede desplegar efecto, pues porque no se ha hecho conforme a la... Algo que no te pasaría con un notario que te diría esto no es legal, ¿no? Imagino, ¿no? Claro, efectivamente. Otra de las ventajas de acudir al notario a hacer testamento es que hay ese asesoramiento previo. Es decir, el notario te informa sobre lo que se puede y no se puede poner, lo cual lógicamente es muy útil. Los abogados también lo hacemos, ¿eh? Sí, quiero decir, el notario porque es donde lo vamos a presentar, quiero decir. Claro, sí, ¿no? Sí, el notario, aparte de redactarlo, gran parte de su función es aconsejar al testador sobre lo que puede poner y lo que no. Además, hay otra cuestión que hace que ese testamento presente muchos problemas, como es que tiene que haber una persona que lo presente en el juzgado una vez este testador ha fallecido. Porque, claro, en este caso hay que tener mucho cuidado a quién le deja el testador ese testamento hológrafo, porque obviamente es muy probable que si esa persona no se ve favorecida por el testamento... Se me ha perdido. Ese testamento hológrafo no aparezca nunca. ¿Qué testamento? Claro, el testamento. Eso puede pasar, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tenemos un testamento notarial, esto es imposible que suceda. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que se solicitan para poder hacer la herencia es pedir un certificado del registro de actos de última voluntad, y ahí va a venir en qué notario se firmó el testamento y en qué fecha para que podamos solicitar una copia. ¿De acuerdo? Sin embargo, el testamento hológrafo, si nadie lo presenta ante el juez, es como si no existiera. Y recomendáis en el despacho, hemos dicho que no. Antes me decías te preguntaba yo por el tema del vídeo. ¿Hay alguna novedad, no? Porque en teoría, en principio, no se podía dejar registrado en vídeo. Pues no, porque ya comentamos que el Código Civil es del siglo XIX y allí vídeos había pocos todavía. Como no te grabaran el cine en blanco y negro, complicado estaba la cosa. Sin embargo, a raíz de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015, pues ha abierto la puerta a que un testamento hológrafo grabado en vídeo y realizado ante testigos pues pueda tener validez, pero siempre y cuando nos encontremos solamente en dos casos. Uno, que haya una epidemia, o bien que el testador se encuentre en peligro de muerte. También todo muy peliculero. Como veis, esto de los testamentos tiene tiene ese carácter. No hay que decir que las posibilidades de que haya una epidemia que afecte de manera masiva a la población actualmente en la España del siglo XXI son bastante remotas. Es decir, en la del XIX pues podría ser más fácil, pero ahora este caso parece poco probable. Y el otro que hemos comentado, que es el peligro de muerte, tampoco recomendamos hacer un testamento hológrafo en ese caso, salvo que ya nos encontremos en los últimos minutos de vida del difunto, no hay otra posibilidad, porque está específicamente establecido que para casos de personas muy mayores, personas que tienen dificultad de movilidad, sea el notario el que se acerque a su casa
De acuerdo, está en el arancel también establecido el precio, ahora mismo no lo recuerdo, pero si son 40 euros un testamento, creo que son 70 o 80 euros, no más. Sí, ¿no? Se acerca al notario a casa del enfermo o incluso al hospital y allí le toma nota de la última voluntad, que como ya decimos, un testamento notarial siempre va a tener siempre es más recomendable que un hológrafo. Bueno, esto del mundo de los testamentos es curioso. Ya comentamos el otro día que evidentemente cuanto más dinero hay, más se dificulta todo, ¿no? Porque hay más gente interesada. Salen ¿no? herederos debajo de las piedras, eso es tal que así. De hecho, aquí traías un caso también en Badajoz de una persona que quería reconocer que una chica, ¿no? Que quería que le reconocieran su apellido y tal. Imagino que luego esto tiene sus cosas de la herencia. Lo hemos visto con famosos, con segundos matrimonios, con hijos del primero, con el otro, en fin, en cuanto hay dinero por medio. Claro, es que además es la cuestión de la que estamos hablando. Una persona puede hacer 100, 1000 testamentos en su vida y que el penúltimo, el que no vale, sea totalmente contrario al último. Sí, sí. Ha ocurrido alguna vez que lo hemos visto. Claro, sí. Lógicamente, cuando tú haces otro testamento nuevo, se supone que es porque quieres modificar el anterior. Si no lo haces. No recuerdo si fue Camilo José Cela o el Barón Thyssen o alguno de estos que de repente apareció un testamento que lo cambiaba todo, dejaba como heredar al otro, los hijos se pusieron de uñas y andan todavía peleando, ¿no? Esto hay mucha polémica por el tema del derecho de sucesiones, por lo que comentaba la legítima, de acuerdo, que hay una parte de la herencia que le tienes que dejar a tus herederos legales, que ya comentaremos. Y claro, pues hay cierta polémica porque mucha gente dice, ¿por qué yo, que he estado toda mi vida trabajando y pagando impuestos, no le puedo dejar los bienes a quien me dé la gana? Si son míos, ¿no? Claro, sí. Esa es la polémica que hay. Luego hay otra parte de compañeros, de abogados, cuando hemos debatido estos temas, pues que hablan de la posible aparición de los cinios, es decir, en el último momento una persona joven que cuida al difunto simplemente para que le cambie el testamento y le incluya a él. En fin, es un tema muy polémico. Y no sé si algún día se acabará modificando, la verdad. Poderoso caballero es de un dinero. Daniel López Vivas de López Vivas Abogados, como siempre, muchas gracias y buena semana. Gracias a ti, hasta luego.